Ya está grabando cuando quieran. Bárbaro. Bueno, damos la bienvenida entonces a las segundas jornadas de estudiantes investigadores en letras. Esta es la mesa Pensar la lingüística desde sus diversas disciplinas. Tenemos 3 trabajos que serán presentados. El primer trabajo será el de Sofía Chechi Urote, ¿cuántas implicaturas caben en un enunciado? El trabajo del grupo Filosit de Florencia Tenaglia, Camila Iseli, Sofía Iacobusio, Melissa Frontini y Yamila Rubo, llamado Experiencia de Evaluación Ecológica a niños con síndrome de Asperger y nichos de investigación surgido del Filosit F19037, y el trabajo de Carla de Natale, Las gramáticas escolares de José Catalá y Codina, diálogo incesante con Felipe Cenillosa. Si les parece, entonces, primero van a presentar los trabajos y después dejamos un espacio para las preguntas, el debate, la discusión. Entonces, si les parece, empezamos con el trabajo de Sofía Chechi Urote. El resto nos silenciamos, así la escuchamos mejor. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, listo. Voy a compartir pantalla. No tengo permiso, así que quien sea el anfitrión o la anfitriona del Zoom. Clara, necesitamos tu permiso para compartir pantalla. Sí, ya lo tenés el permiso, me parece, Sofía. ¿No? No. Clara, necesitamos que le des permiso a Sofía para compartir pantalla. ¿Puede ser? A ver si soy yo. Yo no soy el... No, es Clara. Clara, si estás ahí, necesitamos que le des permiso a Sofía para compartir pantalla. No. Problemas técnicos. Pasan todos lados. Sí, sobre todo en esta época. Total. Bien, bueno, mientras esperamos que Clara nos dé el permiso para compartir pantalla, ¿querés comentarnos, Dale. Sofía, brevemente el trabajo de que... Bien, bueno, el trabajo se llama ¿Cuántas implicaturas caben en un enunciado? Básicamente el propósito es presentar brevemente el marco teórico que abordó las implicaturas después de Grice y aplicar estos análisis, estas perspectivas un poco más modernas, a algunos casos empíricos más propios del español rioplatense, viendo algunas cosas interesantes que me parece que pasan, que son un poco un compendio de otros trabajos que yo vengo presentando. Así podemos poner en relación lo que sucede con 3 fenómenos particulares. Bueno, empiezo un poco con el trabajo. Como decía, voy a retomar más que nada Grice, que supongo que acá todos lo leímos alguna vez. Básicamente, si recuerdan, igual Grice no es muy explícito puntualmente con las implicaturas y a qué refieren en particular, y mucho menos con las implicaturas que más me van a interesar en este trabajo, que son las implicaturas convencionales. Básicamente, lo que él dice con respecto a estas últimas es que es una dimensión de significado que no es ni pragmática ni veritativo-funcional, en la que el significado convencional de las palabras se usa para determinar lo que está implicado, además de ayudar a determinar lo que se dice, ¿sí? Bien, entonces, me interesa pensar en esta cuestión, que además es de larga data en la lingüística, que es la división entre semántica y pragmática. Ahí voy a compartir pantalla, entonces, así ya vemos la presentación. Bien. Está apareciendo, ¿ahí se ve? Bien, perfecto. Entonces, les decía,
La estructura es básicamente presentación del marco, analizar algunos ejemplos de la bibliografía y pasar a algunos casos empíricos. Entonces, estábamos hablando de Grice, de las diferentes dimensiones del significado que él aduce en el artículo Lógica de Conversación de 1975, y decía que a mí me interesaba particularmente la dimensión convencional, ¿sí? Que él dice que está justamente en el límite entre la pragmática y la semántica, porque dice que no es ni pragmática ni veritativo funcional. Veritativo funcional quiere decir, brevemente, que no afecta las condiciones de evaluación de las proposiciones. El ejemplo más clásico que él usa para definir igualmente una implicatura convencional es ese inglés pero valiente, ¿sí? En el cual uno asume por la lectura rápida que el hablante o el hablante no considera que los ingleses sean valientes. Lo que el test básico que usa para identificar que no se trata de algo que está a nivel veritativo funcional es reemplazar el conector pero por el conector y ahí se ve que ese matiz adversativo no interfiere justamente con las condiciones de evaluación de la proposición, porque la proposición es igualmente evaluable y significa lo mismo tanto si usamos pero como si usamos y. Entonces, este artículo, decíamos, es de 1975, no fue hasta 2005 que nos encontramos con alguien que quiso precisar un poco más la noción de implicatura convencional, y ese alguien es Christopher Potts, que escribió un libro que se llama The Logic of Conventional Implicatures, y básicamente se propone brindar las características esenciales o más prioritarias de las implicaturas convencionales. Básicamente, él propone 4 características. La primera es que son parte del significado convencional de las palabras, que ya estaba bastante en Grice. Por otro lado, dice que son compromisos por parte del hablante y por lo tanto dan lugar a implicaciones, entailments, le podemos decir también entrañamientos, para buscar una traducción un poco más acorde. A su vez, los compromisos son asumidos por el hablante en virtud del significado de las palabras que elige, y por último, son lógica y composicionalmente independientes de lo dicho. A mí lo que más me importa y lo que más me va a importar para analizar los casos posteriores es esto de que son compromisos por parte del hablante. Entonces, a partir de este primer análisis y de esta primera estipulación teórica de las características, él va a identificar 2 subtipos de implicaturas convencionales. Por un lado están las expresiones suplementarias, que él va a identificar como aposiciones o parentéticas, y por otro lado los expresivos, ¿sí? Los puramente expresivos, que él, digamos que los engloba un poco más en epítetos y honoríficos. Bien, ¿cómo se ve esto? Porque digo, más allá de haber brindado las características, lo que él hizo fue elaborar una lógica formal para analizar las implicaturas. Bueno, parece un poco raro para nosotros que normalmente hacemos cajitas, pero el análisis de la semántica formal, él estipuló que tenemos un operador lógico, que es este puntito que se ve acá, no sé si ven mi mouse, pero es el que... Perdón, Sofía, no se ve la pantalla, se ve la pantalla está como congelada, no sé si vos la estás bajando o no, porque el resto... No, a ver, voy a salir de la función y de última... A ver, volvé a ponerla porque ahí se ve bien. Bien, perfecto, se ve el programa, pero la pantalla se ve. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, entonces vuelvo. Digamos, la disposición gráfica del análisis es esta, ¿sí? No sé si ven mi mouse, pero este puntito que separa las 2 primeras oraciones, básicamente él piensa que, o sea, lo estipula como un operador lógico que le va a decir bullet, que separa las 2 dimensiones del significado. Separa la dimensión del significado veritativo funcional y la dimensión del significado convencionalmente implicaturado, ¿sí? Acá está analizando la oración I must mow the fucking lawn, lo que podríamos traducir como tengo que cortar el maldito pasto, y el maldito entra en la, que sería fucking en inglés, entra en la dimensión convencionalmente implicaturada, ¿sí? Podemos identificar, no me voy a extenderme sobre el análisis formal, pero que el análisis de la segunda parte, es decir, de la expresión convencionalmente implicaturada, tiene un superíndice marcado C, que es lo que él identifica como el tipo semántico de las implicaturas convencionales. Esto se va a ir uniendo, pero lo interesante y lo que es relevante para el análisis también es que para él la palabra fucking, como todos los expresivos o los epítetos o las expresiones que él identifica con las implicaturas convencionales, solo denotan significado en el nivel de la implicatura convencional. Es decir, no tienen un contenido veritativo funcional, solo
añaden a la expresión un matiz expresivo. Bien, lo que hacen estas expresiones puntualmente, las orientadas a indicar un sentimiento negativo por parte del hablante, es añadir una función que él identifica como bad, que toma todos esos elementos y de alguna manera le agrega esta misma consideración, ¿no? El hablante está en un ánimo negativo hacia el objeto que se trate. Dice que también podemos tener un correlativo con una función de good, que sería como por ejemplo la palabra brilliant en inglés, que lo que hace es agregar siempre un matiz expresivo. Ahora bien, lo que es puntualmente importante para mí, y acá sí me separo un poco de los trabajos más posteriores de Potts, es que este contenido convencionalmente implicaturado, para mí es muy importante que sea proposicional, ¿sí? Porque en trabajos posteriores lo que va a decir Potts es que puede tratarse de un índice expresivo o una cosa menos, de contenido fijo. Por eso a mí lo que me interesa pensar es que cuando uno aplica esta función bad que añade el expresivo, lo que se obtiene es una proposición del tipo le hablante tiene una actitud negativa hacia X, como decía antes. En un trabajo posterior, del 2010, Ellen McReady cambia un poco la lógica de Potts y añade otro tipo semántico que él va a llamar shunting type, que no sé muy bien cómo traducirlo en español, pero básicamente es esa idea, ¿vieron los trenes cuando como se unen hay una juntura de dos rieles? Es esa idea de que dos expresiones se van a unir en una sola, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que esas expresiones no se pueden eliminar del enunciado, porque si las eliminamos del enunciado no podemos evaluar, según condiciones de verdad, a las proposiciones. Acá hay un ejemplo que voy a solamente pasar brevemente para mostrarle como las incidencias gráficas que tiene esta consideración. Acá ella está analizando una oración del japonés en el que hay un honorífico que está añadido a la palabra. Y fíjense que acá añade otro operador lógico, que es ese diamante que tenemos ahí, y el tipo semántico pasa a ser shunting. Eso lo que significa es que no lo puedo, o sea, denota conjuntamente las dos dimensiones del significado. No tengo solo una porción de significado convencionalmente implicaturado, sino que todo está al mismo nivel. Bien, con todo este bagaje, entonces, pasamos a un par de cosas que pasan en el español. El primero de los casos que me interesa mencionar, y para el cual es importante esta consideración última de McReady, son los slurs, que en español lo podemos traducir por peyorativos de grupo. Es decir, todas esas expresiones que tienden a demostrar una actitud peyorativa por parte del hablante hacia un grupo o comunidad, ¿sí? Uno de los ejemplos que se suele citar en la bibliografía es sudaca, cualquier otro que se imaginen parecido también funciona, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una oración del tipo el idiota de Pedro vino ayer, yo puedo seguir evaluando esa proposición como Pedro vino ayer y poner el idiota como un significado expresivo. Ahora, si yo tengo una oración como Juan es sudaca, no puedo suprimir sudaca de las condiciones de verdad porque me queda solo Juanés. Entonces, es necesario que mantengamos esta cuestión que señalaba recién de tener una connotación doble en el caso del expresivo. Otro de los casos que me parece interesante analizar según este marco tiene que ver con las marcas de evidencialidad en español. Básicamente, lo que el mismo McReady en ese trabajo que mencionaba antes, del 2010, propone es que hay muchas lenguas, como el quechua, que tienen morfemas explícitos de evidencialidad. En el español no es así, pero algunos estudios un poco más recientes, como Batricán o Bermúdez 2016, dicen que en el condicional se pueden identificar marcas de evidencialidad. Particularmente me interesa hablar del condicional de rumor, que es el que aparece en el ejemplo que están viendo, que es el presidente renunciaría en las próximas horas, mediante el cual podemos pensar que en la dimensión convencionalmente implicaturada lo que tenemos es justamente un matiz de evidencialidad. Básicamente que el hablante no tiene la suficiente afirmación para, digamos, emitir esa proposición. Ahora bien, lo que me interesa pensar es, hice muchas recopilaciones de ejemplos en Twitter, pero nunca ninguno tuvo tanta pregnancia como este mail que me mandaron una vez en el campo de la facultad, que se titulaba No estarían entendiendo. Hay algo que nosotros le llamamos a veces como condicional de Twitter, que es este uso del condicional que uno emplea cuando no debería emplear un condicional, porque es claramente ostensible en el contexto que no es el caso que uno tiene poca información para afirmar lo que está diciendo. Entonces, lo que me parece interesante en este caso,
es que en esa dimensión convencionalmente implicaturada en la que tendríamos la falta de evidencialidad, hay algo que va directamente en contra de las máximas gramscianas, que es decir algo que es ostensiblemente falso. Entonces, la propuesta que pergreñé con todos estos es hablar de una doble implicatura, ¿sí? Porque se emite una proposición ostensiblemente falsa en el contexto, por lo tanto se viola manifiestamente la máxima de calidad, solo al nivel convencionalmente implicaturado, cabe decir. Se produce una implicatura conversacional sobre una convencional, esto es el mecanismo de doble implicatura que estaba introduciendo al principio. Así logramos el efecto irónico, que es básicamente una de las cosas que Grice estipula que puede pasar cuando se viola la máxima de calidad. Y, volviendo a las cuestiones importantes que yo quería retomar del marco, esto no sería posible si el contenido convencionalmente implicaturado no fuera proposicional, porque no podríamos estar diciendo algo ostensiblemente falso, o por lo menos susceptible de ser objeto de una implicatura si no fuera así. Por último, el último de los casos que me gustaría analizar, que este es más un esbozo que un análisis, así como existen los slurs, todos estamos bastante acostumbrados a hablar de reapropiaciones o apropiaciones de términos que normalmente, o sea, históricamente los podemos considerar como peyorativos, y sin embargo los grupos target de esos mismos términos peyorativos se apropian de ese significado. ¿Sí? Un ejemplo que solo puse a modo de ilustración es la Agrupación Nacional Putos Peronistas, pero podemos pensar en muchos tipos de peyorativos que fueron apropiados. Gallinas, bosteros, y la lista sigue, ¿no? O sea, para autodenominarse, usar un peyorativo. Me interesa sobre todo este valor como de inversión que suelen tener los fenómenos de apropiación, porque también los podemos pensar en términos de doble implicatura. Es decir, ese significado expresivo de que el hablante tiene una actitud negativa hacia el grupo target se ve completamente invertido por parte de quienes se reapropian de ese término, y en ese sentido podemos hablar también de un mecanismo de doble implicatura, ¿sí? Entiendo que es una simplificación y que este análisis requiere más profundización, pero me parece que es una buena manera de capturar este significado de la inversión. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sofía. Si les parece, dejamos las preguntas para el final. Pero antes de pasar a la segunda exposición, me gustaría, Sofía, que nos contaras en qué marco realizás esta investigación, si estás en algún grupo, si lo haces por hobby. Las dos cosas. Yo trabajo con la cátedra de Filosofía del Lenguaje de la carrera de Filosofía, y estoy en un grupo de UASIT con los miembros de esa cátedra. Así que enmarco un poco la investigación ahí. Bien. Bueno, entonces anótense las preguntas y las dejamos para después de las exposiciones. Seguimos entonces con el segundo trabajo del grupo Filosit F19037, llamado Experiencia de Evaluación Ecológica a niños con síndrome de Asperger y nichos de investigación. No sé si va a exponer una o todas. Expongo yo, no sé si ya en mi pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, por ahí este trabajo va a ser un poco distinto, pero bueno, como señala el título de la ponencia, nosotros vamos a relatar nuestra experiencia de evaluación en el marco de evaluación ecológica a niños con síndrome de Asperger y los nichos que surgieron en base a esta evaluación que se fue realizando. Este trabajo, bueno, como ya nos presentaron, somos varias, Florencia Tenaglia, Camila Elisiquilcelí, Sofía Iacobuccio, Melissa Garay Frontini y quien les habla, Yamila Rubo. Bueno, los objetivos de esta ponencia se articulan en dos bloques. Primero es contar la experiencia de evaluación, en particular hablar sobre el instrumento y qué ventajas y desventajas tiene, cómo fue el proceso de capacitación que nosotras recibimos y cómo fue administrar luego el instrumento, y sobre la base de esta experiencia, cuáles serían las sugerencias para optimizar este instrumento. Y luego, cómo fue el acercamiento al corpus y cómo fue encontrar el contraste entre lo que señala la bibliografía sobre la condición Asperger y luego lo que nosotras finalmente vimos en el corpus. Allí está el nombre del Filosit,
que está dirigido por la doctora María Luisa Silva y lo codirige el doctor Alejandro Reiter. Y el objetivo de la investigación es comparar las habilidades narrativas, el desarrollo de los indicadores de gestión conversacional y el desarrollo de la función referencial. En particular, en dos grupos de niños, unos considerados clínicamente como síndrome de Asperger y los otros de desarrollo típico. Y la población evaluada se compone de 50 niños, 25 de cada grupo, y luego hay 15 adultos que se utilizan como población de control. Los niños están entre los 7 y los 12 años y fueron pareados por edad y por sexo. Y bueno, primero queremos contarles un poquito qué se considera síndrome Asperger, o según la bibliografía a veces se va a encontrar como trastorno, o desde el paradigma de la neurodiversidad se habla de condición. Pero bueno, en el DSM-4, que es el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría, se lo considera trastorno del neurodesarrollo, se habla de síndrome allí, y en la actualidad en el DSM-5 se lo incluye dentro del trastorno del espectro del autismo, es decir, ya no se lo distingue entre Asperger y autismo como dos cosas separadas, sino que se lo considera un nivel dentro del espectro. Pero en definitiva lo que coincide la bibliografía es en describirlo como una alteración grave y persistente de la interacción social, donde el lenguaje estaría conservado. Sin embargo, quienes estudiaron el lenguaje en Asperger, lo que encontraron fue que hay un patrón específico en la adquisición del lenguaje que iniciaría un poco retrasado con respecto a los niños de desarrollo típico, pero que luego se igualaría e incluso que en algunos casos llega a superarse. Analizando un poco más el lenguaje desde una perspectiva más lingüística o psicolingüística, se encontró que si bien la gramática, la sintaxis y el léxico están bien conservados, los aspectos semánticos y pragmáticos se encuentran comprometidos. Y en base a esto es importante ver que las descripciones del lenguaje en contexto, el uso lingüístico, en realidad es escasa, ¿sí? Que las situaciones son como más de laboratorio estudiadas. Y además, algo que es muy importante para nuestra región es que las descripciones por fuera de las lenguas anglosajonas son escasas. Junto con esto hay una dificultad en nuestro país particularmente, que es que el acercamiento clínico y el diagnóstico son tardíos. Recién cuando los niños se escolarizan comienza la consulta con los médicos, y en torno a los 11 años es cuando se empieza a dar el diagnóstico, es decir, el diagnóstico se retrasa. Y además el instrumento mejor rankeado, digamos, para diferenciar la sintomatología Asperger del resto del espectro del autismo es el A22, que es un instrumento muy caro, está por encima de los 2.000 euros, y además la certificación es muy cara, también está en torno a los $500. Bueno, eso es como las problemáticas en torno a la población. Este es el instrumento, que es la batería ecológica de evaluación de funciones lingüísticas y cognitivas de Silva y colaboradores. En 2015 nosotros utilizamos la versión optimizada de 2016, que está dentro del software de evaluación neuropsicológica 2.0. La batería se estructura como en 3 bloques de pruebas. Una primera, que es una entrevista semiestructurada junto con una consigna general. Después hay tareas de producción de narraciones a partir de imágenes y luego a partir de estímulos lingüísticos, que esas se denominan renarraciones. Y luego pruebas que evalúan funciones cognitivas como memoria, atención, función referencial e inteligencia general. Lo que tienen de interesante, por ejemplo, para medir inteligencia general se utiliza el test de Raven, que no está mediado por el lenguaje. Entonces luego se pueden poner en relación medidas que están mediadas por el lenguaje y otras que no. Y permite obtener tanto datos que se pueden hacer análisis cuantitativo como cualitativo. Esta es una de las pruebas de la batería, que es una de las pruebas de narración y renarración. Los niños ven estas imágenes, van contando un cuento a partir de lo que ven y lo que entienden que va sucediendo. Y luego escuchan ese cuento con auriculares y se les dice, bueno, nosotras no pudimos escuchar el cuento, nos lo puedes contar, se crea como una situación para que los niños renarren como si nosotras no conociéramos el cuento. ¿Sí? Bien.
La administración del instrumento la separamos en dos partes. Por un lado, el proceso de capacitación que recibimos nosotras y luego el de administración que realizamos. El proceso de capacitación lo recibimos de parte de la doctora Silva y la profesora Gasparini, que formaron parte del desarrollo del instrumento. Entonces, esto tiene como ventaja que la capacitación está orientada directamente a los fines de la investigación, y también si surgen dudas en torno a una prueba, pueden ser resueltas, digamos, de primera mano por las personas que idearon el instrumento. Lo que tiene la capacitación es que es muy sencilla. Incluso una vez que la mayoría de nosotras fuimos capacitadas, pudimos trasladar esa capacitación hacia otras integrantes del grupo de investigación. ¿En qué consiste? Bueno, se muestra el software, se enseña cómo se carga la información de los sujetos evaluados, se muestra cómo funciona el sistema de grabación de audio y cómo funciona cada prueba. Lo que tiene la batería es que son 12 pruebas, y además cada prueba, algunas de las pruebas tienen como subpruebas o están divididas en realidad en niveles de complejidad. Entonces son muchas pruebas para recibir capacitación en una sola sesión. ¿Sí? Todas fuimos capacitadas en una sola sesión, y nuestra propuesta es que se divida en 2 sesiones para poder reforzar los conocimientos en la segunda etapa, y para poder poner más en juego la puesta en práctica de las pruebas. Luego el proceso de administración lo dividimos en 3 bloques. El primero tiene que ver con el contacto a las familias de los niños con condición Asperger sobre todo, que puede ser dirigido hacia familiares o hacia profesionales que trabajan con estos niños. La comunicación no varía demasiado, pero cambia el léxico que uno utiliza, pero los pasos son los mismos. Es decir, se pauta una reunión, se cuentan los fines de la investigación, se le explica cómo funciona el instrumento, se resuelven las dudas que puedan surgir, se extienden los permisos para que los niños participen en las pruebas, consentimiento informado, y se pauta una reunión, sea en el domicilio del niño o en el espacio de taller o de terapia, porque trabajamos dentro del marco ecológico, es decir, que nosotras vamos hacia los espacios conocidos del niño, ¿sí? No se lo lleva a un laboratorio, digamos. Después, por otro lado, la administración de la batería consiste en, cuando la investigadora va al momento de reunión, se presenta con el niño, aunque ya se haya presentado previamente, se le pregunta si está de acuerdo en participar, independientemente de que el padre ya haya consentido el encuentro, el niño también debe darlo, y los niños son muy receptivos, en este caso no hemos tenido rechazos, digamos. Se le plantea una situación de juego, se le dice, tengo unos juegos en mi computadora, me ayudas a probarlos, vamos a jugar, etc. Se comienza siempre por la entrevista, pero luego el orden de las pruebas se puede ir aleatorizando según el interés del niño, los niveles de frustración, los niveles de cansancio, etc. Eso lo tiene que ir monitoreando una. Y algo muy importante en la instancia de la administración de la batería es que vimos que fue muy importante entre las integrantes del grupo socializar las experiencias de administración del instrumento, porque al trabajar con una población que en momentos de frustración puede recurrir a las autolesiones, es importante saber ir monitoreando como las instancias previas para no llegar a eso. A nosotras igual no nos sucedió, pero es una advertencia que los padres dan con mucho énfasis, tener cuidado de que el niño no se golpee. Pero bueno, hay marcadores previos, por ejemplo, que sujetan la mesa o que quieren tener contacto con determinadas texturas, o incluso tocar a las entrevistadoras, por ejemplo, agarrarlas de la mano o del brazo o abrazarlas, que esto por ahí choca un poco con la descripción clásica de la bibliografía, que dice que son niños que rehúyen al contacto. Y bueno, por otro lado, la intervención de terceros, esto es importante porque nosotros trabajamos dentro del modelo de la teoría de los modelos de lenguaje en uso. Es decir, para nosotras tiene tanto valor el, el estímulo lingüístico libre, perdón, la producción lingüística libre, como la producción lingüística dirigida a la comprensión o la resolución de una consigna.
Es decir, si un tercero interviene, no hay problema, sin embargo, hay que tener en cuenta que si un padre o un terapeuta habla porque cree que el niño no está entendiendo la consigna o porque quiere regular su conducta, lo que encontramos después en el corpus es que a lo mejor se interrumpen ciertas estructuras lingüísticas que el niño estaba brindando, o por el contrario, se le brindan estructuras que el niño inicialmente no estaba produciendo, ¿sí? O por ahí se cambian los tópicos, se modifican los tópicos. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, y por ahí es importante informarle al adulto que no pasa nada si el niño no responde lo que el adulto cree que se espera. Así que bueno, luego de esto, nuestras críticas y aportes para el instrumento se organizan en ventajas y desventajas y en sugerencias. Por un lado, el instrumento se puede tener en una computadora portátil, lo cual para una investigación en la que se pretende ir hacia el domicilio del niño es absolutamente práctico. Después, por otro lado, la batería fue desarrollada por el grupo Neuropsy, que es una pyme que se disolvió, y nosotras seguimos teniendo soporte al software de parte de uno de los desarrolladores. Y esto da cuenta de cómo a veces es la investigación científico-académica en nuestra región, que muchas veces depende de la buena voluntad de las personas, del trabajo voluntario, o de que a veces se pierden recursos, y bueno, uno se las tiene que ingeniar para seguir adelante. Por otro lado, bueno, como mencioné, la entrevista semiestructurada permite el intercambio libre, y para nosotras tiene valor este intercambio libre. Sin embargo, el input sigue estando controlado porque las preguntas siguen siendo las mismas. Y acá no está puesto, pero responde al trabajo de Silva 2010, que después está en la bibliografía. Otra cosa que detectamos es que algunas pruebas pierden aceptación por edad, es decir, los niños más grandes a los dibujos de la prueba de Lucía, que fueron la que mostré antes, por ahí les parece que el dibujo no es tan atractivo como si les resulta a los niños más pequeños. Y después, por otro lado, el sistema de grabación presenta muchos problemas en el instrumento, pero fue rápidamente resuelto grabando la sesión o con el celular o con un grabador de audio. Y las sugerencias más fuertes para optimizar el instrumento es, por un lado, sumar teoría de gamificación, es decir, que si se le plantea al niño que es una situación de juego, bueno, que se muestre visualmente una recompensa por superar el nivel, por pasar de nivel, por responder de manera correcta, independientemente de que sea como la respuesta correcta, sino que el niño encuentre un estímulo visual para seguir realizando las pruebas. Y después, por otro lado, la variedad del español en la que están grabados los estímulos lingüísticos no es del español rioplatense. Esto para algunos niños es un problema porque presenta instancias de dubitación o de distracción. Sin embargo, no es que impide realizar las pruebas, y por otro lado, lo que encontramos es que, conversando con investigadores de Chile, a ellos el estímulo, la variedad del español les parecía la adecuada. Es decir, sería interesante por ahí sumar más estímulos lingüísticos de los que ya tiene en otras variedades del español para que la batería se pueda usar en Latinoamérica, digamos. Es decir, no reemplazar el estímulo lingüístico, sino sumar otros. Y bueno, y después brevemente, a partir de las pruebas que fuimos tomando y revisando el corpus, nos han surgido interrogantes, que son los que están allí listados y que han permitido desarrollar planes de posgrado y proyectos de investigación. Incluso una de las chicas ya se recibió y ya está, tiene una beca doctoral con ISET, es decir, la instancia de Filosit permitió crecer en el camino de la investigación, no se limita solo a esa investigación solamente. Y bueno, los temas fueron la resolución de problemas comunicativos, las estrategias lingüísticas de atribución de estados mentales, la codificación y perspectivización de eventos con distinta afectación de actantes, el uso y desarrollo de marcadores conversacionales y el lenguaje figurado, en particular el trabajo con las metáforas. Incluso hemos podido publicar algunos resultados recientemente y participar en otros congresos. Y bueno, finalmente nos queda agradecer a la Asociación Argentina de Asperger, al equipo Génesis Neurociencia, a la licenciada Acuña, a la doctora Silva y a la profesora Gasparini, y por sobre todo a los niños y a sus familias, que son los que permiten obtener el corpus. Que bueno, estas son nuestras referencias y las vías de contacto por si quieren seguir conversando. Muchas gracias.
Bárbaro, muchas gracias, Yamila. No sé si el resto del equipo quiere acotar algo o lo dejamos para después para el espacio de preguntas y discusión. Entonces seguimos con el trabajo de Carla de Natale, las gramáticas escolares de José Catalá y Codina, diálogo incesante con Felipe Cenillosa. Ahí comparto pantalla. A ver. Ahí se ve en pantalla completa. Perfecto, bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Carla y el trabajo que voy a presentar se enmarca dentro de lo que es la historiografía lingüística. Pido perdón si me extiendo un poquito, pero tengo que reponer bastante contexto histórico, entonces van a ver que la parte dedicada a la lingüística sí es más breve, pero bueno, por ahí me paso unos minutitos. Y bueno, entiendo que un poco el espíritu de estas jornadas es visualizar la producción científica de nuestra facultad y los espacios que tenemos los estudiantes para iniciarnos en la investigación, así que brevemente voy a comentar que yo formo parte de un proyecto UASIP que se llama la Biblioteca Virtual de la Gramática Escolar Argentina, que está dirigido por Guillermo Toscani García, y básicamente lo que nos proponemos en este proyecto es elaborar un catálogo digital de gramáticas escolares publicadas en Argentina desde 1817, que es cuando se publica la primera gramática, la gramática española de Felipe Cenillosa, de la que voy a estar hablando, y 1922, que es cuando se crea el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, o sea, todo el periodo previo a la profesionalización de la lingüística. Bueno, los objetivos de mi trabajo básicamente son determinar en qué medida el compendio gramatical de la lengua nacional llamada castellana, en adelante el compendio simplemente, y las explicaciones sobre el compendio de gramática, en adelante las explicaciones, de José Catalá y Codina se vieron influenciados por ser pensados como material didáctico para las escuelas lancasterianas y al mismo tiempo indagar los recursos pedagógicos que se desarrollan en la producción gramatical de Catalá y Codina para reformular algunas categorías provenientes de la gramática general, las cuales habían sido asimiladas al corpus gramatical argentino a partir de la gramática española de Felipe Cenillosa, que recordemos es la primera gramática publicada en la Argentina. Bien. La hipótesis básicamente sería que el compendio de Catalá y Codina es una selección y adaptación de recursos de otras gramáticas en las que prima el ideario sensualista de la gramática de Cenillosa, y lo cual puede corroborarse principalmente al prestar atención a las explicaciones del compendio, que es una publicación posterior en donde hay una reposición teórica explícita de los elementos incluidos en el compendio, y al mismo tiempo, como exponente del método lancasteriano, que ahora voy a pasar a explicar lo que es, y por ende de una educación atravesada por una fuerte lógica utilitarista, el autor se vale de este contenido teórico para apartarse de los métodos tradicionales de la Real Academia Española. Bien, recién mencionaba al método sistema lancasteriano, hago una salvedad acá, método y sistema son cosas distintas, pero yo lo voy a usar como si fueran términos iguales porque no tiene mucho sentido acá la distinción realmente. Bueno, en fin, entonces, ¿qué sería el sistema de Lancaster? En primer lugar debe su nombre a su creador, que es Joseph Lancaster, un inglés que a fines del siglo XVIII crea la primera escuela que aplica este método, que básicamente consiste en una enseñanza de tipo recursiva, en la que los alumnos más avanzados le explican los contenidos que previamente explicó el docente a cargo a los menos avanzados, y bueno, además es una forma de educación fuertemente atravesada por la lógica utilitarista, tanto porque pretendía escolarizar a la clase obrera, como por su funcionamiento interno. Había un sistema de premios y castigos muy fuerte, muy claro. El premio mayor, de hecho, era convertirse en monitor, y acá hago otra aclaración: el puesto de monitor no era algo permanente, era un premio que se ganaba, y entonces teníamos una estructura, una pirámide de poder de la que habla Narodowski, en la que teníamos en la cúspide a los docentes, en la base a los estudiantes, y en el medio estarían los monitores, que no es una posición fija, entonces es una pirámide muy volátil que va cambiando. Y bueno, volviendo un poco a este tema de
las ganas de escolarizar a la clase obrera, los premios muchas veces variaban en función de la situación económica de los chicos. Muchas veces los premios eran darle ropa y realmente era un premio para los chicos. Bien, y una cosa que acá no agregué es que las escuelas lancasterianas eran entidades protestantes, entonces la educación en estas escuelas va a suponer, además de los contenidos propios de cada asignatura, la transmisión de los valores cristianos. Bueno, ustedes estarán preguntando qué tiene que ver todo esto con nuestro país, pero tiene que ver y mucho. Por ahora veamos la primera mención al método lancasteriano, o al menos la primera que yo encontré acá en Buenos Aires. Es un artículo del periódico Morning Chronicle de Londres, que se traduce en la Gaceta de Buenos Aires, y acá yo señalo que hay una valoración más que positiva del método lancasteriano, porque si se fijan, no sé si ven mi mouse, pero casi al final, cuando se nombra Lancaster, se hace una aclaración entre paréntesis que dice que es un cuáquero que ha merecido la aprobación de toda la Europa por su excelente plan de educación para la juventud, el mejor que se conoce, ha florecido en Inglaterra su patria. Esta aclaración no está en el artículo original, es algo que agrega el editor de la Gaceta de Buenos Aires. Bueno, también algo que aparece en este artículo, esto sí ya presente en el original, es una opinión compartida por José Catalay Codina y generalmente por todos los defensores de este método, todos los promotores más bien, que básicamente lo que dicen es que todo aquel que se opone al método se opone a la escolarización masiva de las clases populares, porque no les conviene que se eduquen. Acá no sé si ven en los últimos renglones que dice: los curas, viendo que por este medio el pueblo se ilustraba, se han opuesto con todas sus fuerzas. Y esto no es contradictorio con los valores religiosos de las escuelas lancasterianas, porque recordemos que los lancasterianos eran protestantes. En muchos lugares en estas escuelas surgen, no es el caso de Buenos Aires, pero en otros lugares sí pasa que hay una fuerte oposición por parte de la Iglesia Católica, porque lo ven como una forma de adoctrinamiento protestante. Bien. Bueno, de todos modos no es hasta 1818, con la llegada del promotor británico James Thomson, o Diego Thomson, como se lo conocía acá, que podemos hablar de la historia del método lancasteriano en Buenos Aires. Él era un representante de la Sociedad Bíblica Inglesa y de la Sociedad Lancasteriana, que contó con el apoyo de Bernardino Rivadavia, y muy pronto llegó a ser director general de escuelas, algo inédito porque nadie lo llamó, llegó solito, y en cuestión de meses se quedó con el cargo más importante en materia de educación en la época. Y no es tan insólito igual si nos ponemos a pensar en los beneficios que este método traía y la situación de nuestro país en ese momento. La figura del monitor lo que posibilitaba era escolarizar a muchos chicos con pocos docentes. La falta de docentes era un problema de la época, por supuesto, y entonces era una forma de abaratar costos. Y como estaba el monitor, por ejemplo, los ayudantes de los docentes fueron despedidos, porque ya se creía que no eran necesarias, y bueno, más allá de que esto no resultó, Narodowski señala que esto es muy importante porque estamos ante el primer intento, fallido, pero el primer intento al fin de escolarización masiva en nuestro país. Bien, ¿qué pasa entonces con el material didáctico? Nosotros conocemos mucho de lo que fue el paso de Thomson por Sudamérica, porque él mismo publica su correspondencia con la Sociedad Bíblica Inglesa, no con la Sociedad Lancasteriana. Y ahí lo que podemos ver igual son cosas sobre su actividad como promotor del método de Lancaster, y lo que vemos es que no le importaba mucho la educación en sí misma. O sea, sí, pero veía la promoción del sistema lancasteriano como una forma para introducir la lectura de la Biblia, era como un medio para ese fin mayor para él como protestante. Y en las cartas podemos ver que se pedían manuales a la sociedad lancasteriana, pero también vemos que José Catalay Codina tuvo que elaborar su propia gramática para las escuelas lancasterianas. Entonces podemos deducir que los recursos, lógicamente, eran pocos. Acá puse un fragmento de una carta en donde, si bien no lo nombra a Codina, claramente se hace referencia a él. Ya vamos a ver un poco, bueno, que Codina deja Buenos Aires para ir a Montevideo como representante de Thomson. Y bueno, este sería el fragmento. Pero bueno, ¿quién es José Catalay Codina?
Él nace en Valencia y por sus ideales republicanos tiene que emigrar con el retorno del absolutismo. Cuando reside en Estados Unidos, que reside un breve tiempo ahí, conoce a Manuel Dorrego, que lo convence de ir a Buenos Aires para promover el método lancasteriano. También por la correspondencia de Thompson, sabemos que en Buenos Aires organizó una escuela que ofreció instrucción a 250 niñas, y también Thompson envía en su nombre a Catalá y Codina a Montevideo, donde con el apoyo de Dámaso Larrañaga fundaría una escuela lancasteriana, y donde pasaría el resto de sus días también en Montevideo. Bien, la obra que vamos a analizar es el compendio gramatical de la lengua nacional llamada castellana, que es una gramática, una de las primeras gramáticas publicadas en Argentina. Las publica en Buenos Aires en 1821, inmediatamente antes de mudarse a Montevideo. Prácticamente la publica y se muda. Posee una breve advertencia inicial y está organizada, bueno, en los siguientes apartados: ortografía, etimología. La etimología sería lo que también se conoce como analogía en esa época, que es la morfología, o sea, a grandes rasgos el estudio de las palabras. Sintaxis, prosodia, puntuación y ejercicio. Nos vamos a centrar igual en la etimología y en la sintaxis. ¿Por qué? Porque él toma elementos de la gramática de la Real Academia Española, principalmente para constituir la etimología, pero en la sintaxis toma la gramática española de Senillosa, y al mismo tiempo esa gramática es la que estructura el resto de la obra, más allá de los recursos que toma para la construcción de la etimología de la gramática de la Real Academia. Bien, ¿qué pasa con la RAE? Entonces, al menos en la gramática, después vamos a ver con las explicaciones, que es la otra gramática que Codina posteriormente escribe, que no es tan así, pero al menos en esta gramática lo que quiero decir es que en el texto vemos que se vale de la gramática de la Real Academia Española para la explicación sobre la etimología. En la práctica, repito, no es tan así, por lo que podemos deducir a partir de leer las explicaciones, pero bueno, en el texto así está. Y tenemos que tener en cuenta, de todos modos, que la gramática de la Real Academia no aspira solamente a educar estudiantes de primaria. Entonces es lógico que su meticulosidad y su extensión entonces sea mayor, mucho mayor a la del compendio. Y recordemos que las escuelas lancasterianas estaban pensadas para educar a la clase trabajadora. Entonces hay determinados contenidos que a esos chicos no se los van a enseñar, porque necesitan terminar sus estudios rápido para insertarse en el mercado laboral. Un claro ejemplo lo vemos con el estudio de los casos gramaticales, que en la gramática de la Real Academia aparece todo el tiempo. De hecho, se explicita la declinación, o tal vez mejor dicho, la no declinación, de varios sustantivos, y Catalá y Codina, en un simple párrafo, que es el que pueden ver acá, se deshace de páginas y páginas de la gramática de la Real Academia. Y hago un parate acá, no es que estoy diciendo que no tiene sentido el estudio de categorías propias de las lenguas clásicas, sino que acá tenemos dos gramáticas compuestas con objetivos diferentes, y es en función de esos objetivos que los autores determinan los contenidos. Y bueno, ahora vamos a Felipe Senillosa. ¿Y qué toma de Felipe Senillosa? Por empezar, es muy importante tener en cuenta que tanto Senillosa como Codina tenían unos ideales bastante similares, contrarios al absolutismo, y por eso él, como Codina, tiene que irse del país. Y de hecho es muy interesante porque él es tomado prisionero del ejército napoleónico, y ahí conoce a Destit de Tracy, perdón si lo pronuncio mal por el francés, que es un pensador que, bueno, fue el primero en utilizar el término ideología y el principal exponente de lo que bajo esa palabra se conoce como ciencia de las ideas, o se conoció, mejor dicho. Y bueno, en el prólogo de la gramática de Senillosa, él manifiesta que Destit de Tracy le dio el visto bueno a su obra. Y es importante advertir que, independientemente de los posteriores conflictos que los ideólogos tuvieron con Napoleón, estaban asociados al pensamiento republicano. Y bueno, cansado de la represión de la monarquía, del mismo modo que Codina, Senillosa emigra al Río de la Plata,
la llegada de Senillosa a la Argentina en 1816 estuvo condicionada por Bernardino Rivadavia, que también se relacionó con de Tracy y encontró en la corriente de pensamiento ideológica el medio de resolver los problemas que se manifiestan en la sociedad argentina en ese momento. Y como el modelo lancasteriano de Thompson, las ideas de Steve de Tracy captaron la atención de Bernardino Rivadavia para el progreso de la incipiente nación. Y acá, a modo ilustrativo, perdón, me confundí. Me salté toda una parte. Senillosa lo que espera es lograr que la gramática se estudie de forma racional a partir del análisis de la proposición, que es una categoría que él toma de la gramática general de Port Royal. Es decir, que no se estudia de forma memorística, sino que hay una reflexión y se nutre de otras fuentes asociadas al pensamiento de los ideólogos, no solamente de Steve de Tracy, como es el caso de Dumaxé, para quien la proposición puede ser considerada gramatical o lógicamente, o el de Condillac, que considera las lenguas como métodos analíticos. Y a esto vamos a volver porque hay una clara referencia a Condillac tanto en la gramática de Senillosa como en las explicaciones de Catalá y Codina. Bien, la influencia de Senillosa en el compendio, principalmente en el apartado de sintaxis, porque básicamente lo que hace Codina ahí es un reordenamiento, selección y parafraseo de conceptos y definiciones presentes en la gramática española, aquí ya en forma de reglas que pretendían ser de fácil memorización. Memorización no a modo de lo que estos autores podían pensar que se producía con la gramática de la Real Academia Española, sino para que sea más fácil para los chicos acceder a estos contenidos. Bueno, la sintaxis se explica a través de la proposición, como ya dije, que es una sentencia o juicio manifestado, y toma las mismas unidades de análisis de la proposición que Senillosa: sujeto, atributo, complemento calificativo y atributo nombre. Y este método de análisis supone una fuerte ruptura con la gramática de la Real Academia, porque, bueno, lo que dije antes, pretende un estudio reflexivo de la gramática, con un análisis que es doble, es tanto gramatical como lógico. Y bueno, existen, esto es importante, existen elementos de la etimología o analogía, es indistinto el término, que también son tomados de la obra de Senillosa. Por ejemplo, hay una presunta lista de verbos irregulares que nunca se encontró en la gramática de Senillosa, que si analizamos las gramáticas es muy evidente que es la misma lista que de verbos irregulares que forma parte de del compendio de Codina. Al mismo modo también hay un cuadro de conjugaciones en las explicaciones que literalmente copia de la gramática de Senillosa, así que podemos problematizar un poco esto de que el autor se vale de la Real Academia Española para hacer la parte de la etimología. Toda la gramática está subordinada al ideario de Senillosa. Bueno, acá a modo ilustrativo, simplemente para que vean cómo Codina estructura en la parte de sintaxis en reglas, lo mismo que Senillosa dice de otra manera, pero es básicamente lo mismo. Simplemente hay una selección, es bastante más breve el apartado de sintaxis, al menos en el compendio, en las explicaciones no tanto, que en lo que sería la sección tercera de la gramática de Senillosa. Bien, y después, ya para ir redondeando, yo hablé bastante de las explicaciones sobre el compendio de gramática. Es una gramática que se publica en Montevideo en 1840, pero en realidad en una nota, esta la publican un grupo de discípulos de Codina, y ellos en una suerte de advertencia o nota editorial que hay al principio, señalan que es una gramática que circulaba como manuscrita desde 1822 para que todos los docentes de las escuelas lancasterianas las tengan a mano. Por eso yo antes decía esto de que, más allá de que en el compendio no sea tan evidente la influencia de Senillosa en la etimología, acá sí lo es, y es un material que circulaba básicamente desde que existe el compendio. Entonces seguramente en la práctica también haya habido una distancia con respecto a lo que enseñaba la Real Academia en materia de analogía o morfología. También es muy interesante esta advertencia inicial porque hay
se reponen muchas cosas que sucedían en la práctica, por ejemplo, que esta gramática es muy útil para los extranjeros que querían aprender español como segunda lengua. Si uno lee la gramática de Codina, hay partes que parecen realmente compuestas especialmente para que un extranjero pueda aprender español. Por ejemplo, esta lista de verbos irregulares es súper interesante porque están ordenados alfabéticamente y todos tienen un numerito al lado, y por ejemplo todos los verbos irregulares que tienen el número 5 son verbos que uno sabe que se van a conjugar de igual manera. Es raro para un nativo esa lista y es un recurso muy útil para alguien que aprende una segunda lengua. Y también acá explicitan el apego a la gramática de la Real Academia Española, las cuestiones de analogía, que como ya vimos no están así, pero bueno, ellos lo explicitan, y ruptura en lo relativo a la sintaxis. No mencionan a Senillosa acá, pero tiene como una suerte de suplemento esta gramática en la que ahí está el cuadro de las conjugaciones verbales, de los tiempos verbales, mejor dicho, considerados por Senillosa, que de hecho no eran iguales a los que se especificaban en el compendio, pero bueno, evidentemente no se seguía el modelo de la Real Academia, sino que se seguía lo que predicaba Senillosa. Por eso digo, es un poco reduccionista pensar que se apegaban a la Real Academia Española en las cuestiones de morfología. Y bueno, también algo muy importante, porque si bien este método acá no tuvo mucho éxito, al menos en Buenos Aires, y si bien en Montevideo tuvo momentos en los que no se aplicó, de hecho las escuelas se cerraron, esto recordemos que se publica en el año 40 y tiene una información muy interesante, que es que desde el año 35 el gobierno había establecido que la lengua se enseñaba según los contenidos del compendio, así que es algo reconocido por el poder. Y bueno, acá traje dos citas. Vemos en la primera cita lo mismo que decía Codina en el compendio, ¿no? Se descartan las categorías del latín, no tiene sentido enseñarlas, y acá notamos las primeras manifestaciones de un debate que se va a dar a lo largo de todo el siglo XIX acerca de si se prioriza un tipo de educación utilitarista orientada a insertar a los jóvenes en el mercado laboral, o si tomamos un punto de vista más enciclopedista en donde el objetivo principal tiene que ser formar jóvenes eruditos. Y es muy interesante esta cita de componer y descomponer, esta última cita de acá, porque son términos que utiliza Senillosa, una nota al pie en su gramática, y que remiten al análisis lógico. Y acá vemos la clara influencia de Condillac, que yo señalaba antes, quien retoma la idea del doble análisis de Dimarcé y señala que las lenguas tienen que ser entendidas como métodos analíticos, como habíamos dicho, y que el pensamiento, considerado en general, es el mismo en todos los hombres, pues en todos proviene igualmente de la sensación y en todos se compone y descompone del mismo modo. Y también está señalada la novedad del método, que por supuesto se contrapone a lo tradicional de la enseñanza de la gramática a través de los manuales de la RAE. Y bueno, también yo hablé mucho de las explicaciones, pero básicamente, ¿qué sería una explicación? La gramática está estructurada a partir de distintas explicaciones, explicación 1, 2, 3, etc. Buscan ampliar parte del contenido del compendio, no todo, pero especialmente en el apartado de sintaxis. Hay una gran extensión, se copia de todos los ejemplos de Senillosa, realmente no, acá ya no es, hay espacios de reformulación, pero también toma muchas cosas literalmente. Pero los contenidos son los mismos que en el compendio, no hay nada nuevo, digamos, o muy poquitas cosas. Y en las explicaciones, bueno, correspondientes a la analogía, incluye argumentaciones propias de Senillosa, como es el caso del verbo sustantivo, que lo define con conceptos del método analítico, y el verbo sustantivo es una categoría que aparecía también en la gramática de la Real Academia Española, pero elige otro tipo de argumentación. Bien, lo que yo ya mencioné, que toma la tabla de conjugación, o mejor dicho, la tabla de tiempos verbales de la gramática española. Y también la primera explicación, la primera de todas, es de contenido teórico-filosófico y remite al concepto de sensibilidad. Y esto es muy interesante porque a partir de esta introducción, que está rotulada como la primera explicación, es algo que encabeza la obra y que entonces le aporta una toma de postura. Y podemos inferir que la gramática de la Real Academia Española, entonces, a partir de esto,
tiene un papel subordinado dentro de la producción de catalá-codina, porque bueno, básicamente este es un pedacito de la primera explicación que ya orienta todo el bagaje teórico, digamos, sobre el que se construye el resto de la obra. Bien, entonces, como conclusión, básicamente, de este trabajo, quiero decir que las gramáticas escolares compuestas por catalá-codina tienen que ser entendidas como una reorganización consciente de elementos de diversas obras, como el mismo señala la advertencia inicial del compendio, aunque subordinados al análisis de la proposición. Entonces, hay una fuerte ruptura con la gramática de la Real Academia Española, lo cual no quiere decir que no puedan utilizarse categorías de la gramática de la Real Academia que sean útiles, pero siempre subordinadas a el ideario de Senillosa. Después, también que del mismo modo que la gramática española de Senillosa, la producción gramatical de catalá-codina está atravesada por la ideología, la cual no solo suponía tratamiento de nociones abstractas, sino también la participación activa de sus representantes en cuestiones civiles. Y en las gramáticas de catalá-codina, la novedad del análisis lógico se combina en el plano material con el ejercicio de la docencia, a partir del método lancasteriano, esto está específicamente manifiesto, y este método, como ya dije, tenía como objetivo la instrucción de las jóvenes generaciones de la clase obrera. Y acá volvemos a esta idea instalada, ¿no? El que está en contra de este método está en contra de la escolarización masiva porque no le conviene, porque pertenece a las clases más privilegiadas. Y por último, si bien es cierto que la enseñanza de la lengua a partir de la gramática de la Real Academia Española se descarta porque estos jóvenes tenían que insertarse rápidamente en el mercado laboral, no podemos ignorar el carácter reflexivo y por ende transformador de la realidad que tanto catalá-codina como Senillosa consideraban inherente al estudio de la proposición, porque, como dije antes, la ideología pretendía trascender el estudio de nociones abstractas para repercutir activamente en la realidad, y hacer que los alumnos reflexionen era una forma de repercutir en la realidad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, ahora si les parece, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, discusiones. Antes que nada, yo quiero felicitar a los organizadores de la mesa. En principio porque la mesa, el título de la mesa es Pensar la lingüística desde sus diversas disciplinas, cosa que habrán visto que quedó reflejado, ¿no? No todas las disciplinas, pero sí, por lo menos hubo 3 en juego. Y además, cada uno de los trabajos focalizó en un aspecto particular de la investigación. El trabajo de Sofía hizo hincapié en los aspectos teóricos, más allá de los ejemplos y de los análisis que mostró. Creo que el fuerte estaba en el aspecto teórico, en la discusión teórica. El trabajo de Yamila, Camila y compañía, más en los procedimientos metodológicos. Hubo mucho detalle, mucha explicación de cómo es la batería, ¿no? el procedimiento metodológico, y el trabajo de Carla nos contó el análisis de alguna manera que hizo. Entonces me parece que desde ahí dieron un panorama bastante completo de en qué consiste una investigación en lingüística. Ahora, si les parece, me gustaría abrir el espacio para las preguntas, para que intercambien entre ustedes. Yo también tengo algunas preguntas para hacer, pero abro el micrófono para quien quiera preguntar, comentar, discutir, criticar con todo respeto y demás. Bien, no sé si son tímides o no les funciona el micrófono o qué, entonces voy a empezar yo preguntándole. Bueno, primero quiero que repongan, como le pregunté a Sofía antes, pero me gustaría que todas repusieran cuál es el marco de la investigación, en qué etapa están, cuáles son sus líneas a futuro, si puede ser. Sofía, ¿querés empezar vos? Y vamos en el mismo orden que expusieron. Bueno, bien, yo me dedico más que nada a la semántica formal, puntualmente quizás más el cruce entre semántica y filosofía.
y trabajo con la gente de filosofía del lenguaje de la carrera de filosofía. Bien. Ahora, preguntas de chusma. ¿Tu formación de grado es más en filosofía? ¿En filosofía? No, yo soy de letras. Ah, Sí, yo soy de lingüística, conozco a toda la gente que está acá, pero bueno, nada, traicioné a la madre. no, eso no es traición, eso es interdisciplinariedad. Eh, Bien, Yamila, Camila, ¿quieren comentar? Sí, nosotras pertenecemos al grupo de investigación de la doctora Silva, o sea, además de trabajar en el Filocit, somos adscriptas de sus proyectos de investigación que están radicados en el CIPME CONICET. Y bueno, todas somos de la carrera de letras y de la orientación de lingüística, y bueno, fuimos como creciendo en la investigación ahí. Y después con respecto a la etapa de investigación, em, repasando la ponencia, porque esto lo escribimos hace un año, decía que estábamos en etapa de desgrabación y de tomas, y lógicamente con la pandemia seguimos bastante estancadas ahí porque las tomas no se pudieron terminar. De hecho, algo en lo que estamos trabajando ahora es en pensar qué tareas o qué tomas se puedan realizar a distancia o de manera virtual, que bueno, implica también como acomodar paradigmas de la investigación, ¿no? Porque por más que uno pueda decir, bueno, hay ecología en esto, y no es lo mismo igual la manera virtual que el intercambio presencial. Así que bueno, como adaptando y tratando de ver qué etapas se pueden resolver en eso. Y bueno, y después lo que tiene es que estas jornadas son de estudiantes, pero hay 3 del equipo que ya se graduaron, perdón, 2 que ya se graduaron y 3 que estamos próximas a graduarnos, así que como mostramos también tratando de avanzar hacia el posgrado. Así que creo que contesté más o menos. Camila, Sofía, Melissa, ¿quieren agregar algo? ¿Alguna impresión de la etapa de la investigación? No, a ver, hola a todos. La verdad, Yami tiene razón, estamos en una etapa en la que es muy difícil investigar, sobre todo acercándonos a sujetos, ¿no? Tenemos que olvidar que estamos trabajando con un corpus real, o sea, tenemos que conocer a los chicos, también tenemos que pensar en los padres que nos van a permitir trabajar con sus chicos, y en este contexto es muy difícil, era otra cosa antes. Está bien, quizás parece tonto o súper repetitivo lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Jamás pensamos que íbamos a tener que también cambiar nuestros proyectos de investigación. Muchas nos presentamos o a maestrías, doctorados, o presentamos proyectos para que nos den alguna beca, y tenemos que adaptarnos completamente, a pesar de la experiencia que tenemos, que fue bastante satisfactoria. O sea, pudimos recolectar bastante corpus bueno, que nos servía para lo que estábamos investigando, y sin embargo ahora tenemos que volver a pensar toda la metodología. Y bueno, ese es un desafío en el que estamos ahora, en este momento, y como dice Yami. Estábamos en tomas y en desgrabación de corpus, y ahora seguimos en tomas y en desgrabación de corpus con algo más. No sé, Camila, si querés aportar un poco de optimismo a esto que mencionó Sofía, ¿no? ¿Me escucha bien? Sí. No, y siempre como que la constante estamos permanentemente aplicando con proyectos y haciendo colaboración con otros equipos y en busca de financiamiento, que es como, nada, la constante de la investigación acá. Lamento no haber podido ser muy optimista. Sí, no. Melissa, por ahí, no sé si quiere agregar algo. Bien, Carla, ¿querés comentarnos vos tu momento en la investigación? ¿En qué etapa estás? Sí, bueno, yo como dije estoy en UNUVACIT con Guillermo Toscani García. En realidad cuando presenté el resumen de esta ponencia, el UBACIT era otro, pero bueno, para mencionar el actual. Y bueno, sí es
es un poco complicado trabajar con archivo durante la pandemia. Hay un montón de lugares que no podés consultar o que es muy escaso el tiempo para hacerlo. De todos modos, cuando yo hice este trabajo, no estábamos en pandemia, y la verdad que es un placer consultar los archivos de Montevideo porque están casi todos digitalizados, así que eso es nada, como para aportar algo positivo. Las digitalizaciones son algo muy bueno para quienes hacemos historiografía, y bueno, yo me estoy por recibir, ojalá, y bueno, mi idea es seguir investigando estos temas, aunque haya hecho otra orientación en la facu, así que bueno, creo que eso sería todo. Bien, sí, efectivamente, como mencionaba antes Sofía, investigar en este momento se hace difícil, no solo por las circunstancias pandémicas, o sí, esto, digo, recién Sofía decía, es difícil investigar porque trabajan con sujetos reales. Carla ahora dice que se hace difícil investigar porque es difícil ir a analizar archivos. La pandemia pone muchas restricciones, lo sé yo también como investigador. Trabajar con sujetos, trabajar en colegios hace muy difícil. Volver a entrar a los colegios va a ser, ya era difícil antes de la pandemia, no me quiero imaginar cómo va a ser después. Creo que es un buen momento para revisar la teoría, ¿no? Volver a los clásicos, volver a leer, volver a analizar los datos que ya tengamos, etc. Me gustaría ahora abrir el espacio para la discusión de los trabajos. No sé si hay preguntas, comentarios que se les hayan ido ocurriendo. Yo tengo alguna, me quedé pensando mientras iban comentando los trabajos. Me parecieron los tres muy, muy interesantes. No pertenezco a ninguna de las tres disciplinas, sí, del área de la lingüística, sí las he escuchado, sí las he cursado en la facultad. Me quedé con el trabajo de Sofía Chechi Ugrote, cuando hablabas del tema de las reapropiaciones. Yo lo pienso desde el análisis del discurso, entonces esto de las reapropiaciones, en términos de Vológenes, sería algo así como la disputa por el signo, ¿no? La disputa por el valor del signo. Y yo pensaba, yo como hincha de Boca que soy, pensaba, para mí Gallina tiene un solo valor, ¿no? Así como también Bostero tiene un solo valor. Entonces pensaba, bueno, ¿cómo hacemos para incluir, ¿cómo haces vos para analizar esos fenómenos, si los tenés en cuenta? Porque el título de la ponencia es ¿cuántas implicaturas entran en un enunciado? Bueno, ¿y cuál es el rol de los participantes de la interacción en esa pregunta, para responder esa pregunta? Bueno, bien, gracias por la pregunta. Hay algo que igual me interesa mucho, hablar con gente que es de análisis del discurso, porque a nosotros en la carrera como que nos meten mucho en la cabeza de Boca River, ¿no? Sos de formal o sos de socio, y es como, hay una grieta que nunca se une, pero está bueno ver... Mira, Sofía, mi UASIT está codirigido por una psicolingüista, Gaby Zunino, así que Sí. acá estamos con la interdisciplina dentro de la disciplina. Así que nada de Boca Besos River. para Gaby si ve esto en algún momento. No, igual a mí me interesa esto como... Nada, o sea, la idea de complementar un poco las cuestiones. Me parece que es imposible dar cuenta de estos fenómenos, sobre todo por ahí un análisis formal, si no incluimos en ese análisis una variable dinámica, que es un poco lo que se propone más en el análisis formal de las reapropiaciones, que por ahí no me metí tanto con eso y me metí más como en el análisis primario de las implicaturas. Hay mucho, digo, no podemos hablar de reapropiaciones ni siquiera de términos peyorativos, sino hablamos en términos como evolutivos. O sea, hay cosas que hoy muchas veces hablamos en el grupo de, por ejemplo, la expresión tano, que nosotros lo usamos como un poco de forma amistosa, y empezó siendo un peyorativo de grupo, pero hoy ya no lo es. Digo, también la pérdida de los valores es algo que es muy poco constante con el tiempo. Sin embargo, me parece que justamente dándole lugar al dinamismo y al contexto,
podemos entender bastante mejor si se está hablando de una reapropiación, si está habiendo un valor reverso o no en el momento de la emisión. Ahí ya, digamos, entramos más específicamente al campo de la pragmática, y estamos un poco ahí en esa división que presentaba al principio, de la división entre la semántica y la pragmática, pero bueno, nada, me parece necesario y pertinente analizar esas cosas. Vos en el trabajo, en la ponencia, presentaste más que nada ejemplos que entiendo que venían más de las lecturas que habías hecho que de tu propio corpus. ¿Vos tenés un corpus de investigación? ¿Con qué ejemplos trabajás? Mira, básicamente últimamente esto es un poco un resumen, pero vengo trabajando con bastantes, o sea, me interesa bastante la gramática de la expresividad, o sea, analizar la expresión, elementos de la expresión, principalmente en el español replatense, porque es mi variante. Pero básicamente es esto, intentar darle un marco formal a distintos trabajos. En un congreso en diciembre presenté un trabajo sobre la expresión "es un montón". Tengo una publicación sobre "ponele". Me interesan estas pequeñas cosas que usamos todos los días para decir cosas que es difícil decir con más palabras muchas veces. Bien. No sé si hay más preguntas para Sofía. Yo solo tengo quiero... una pregunta. Ay, perdón. Sí. Sofía. Hola, Hola, Lina. ¿qué tal? Bueno, yo, nada, me re gustó tu presentación. Yo cursé el seminario de SAB, de Dimensiones del Significado, entonces como muchas de estas cosas me resultaban familiares por ese lado. Y bueno, y me quedé pensando en cuando analizabas la expresión Juanes Sudaca, que bueno, vos lo pensabas como que está más ligado al valor preposicional, digamos, al valor de verdad, porque nosotros no podemos decir Juan es, y en ese Juan es Sudaca de alguna manera se están diciendo dos cosas, o sea, se está diciendo Juan es sudamericano, y también se está agregando como un valor peyorativo, ¿no? Uh-huh. Pero yo pensaba que en español, o al menos en nuestra variedad, muchas veces se usa más decir, por ejemplo, Juan es un sudaca, en vez de Juan es sudaca. Y, por ejemplo, hay algunas expresiones que si le agregamos ese un, se vuelven como más peyorativas que si no lo ponemos. Por ejemplo, no sé, podemos decir Juan es negro, y no es peyorativo necesariamente, o sea, estamos diciendo simplemente que Juan es una persona negra, de piel oscura, y en cambio si decimos Juan es un negro, de alguna manera, capaz que Juan no es ni siquiera negro, pero lo que estamos tratando de decir es que tiene ciertas características peyorativas que normalmente tipo, se atribuyen al estereotipo de negro, o de una manera, eso, como discriminatoria. Y entonces como ese un puede cambiar como todo el valor, ¿no?, de la oración, y volverlo como una cosa más pragmática que semántica, me parece. No sé cómo lo ves vos. Sí, total. La verdad es que no tengo una respuesta para darte que sea concluyente porque no lo analicé, pero me parece que sí, digo, tu punto refuerza todavía más la idea de que la oración no sería evaluable sin que esa palabra denote en las condiciones de verdad. Ahora, si hay un matiz expresivo en el un, incluso me atrevería a decir que probablemente tenga que ver incluso con la prosodia con la que uno emita la proposición, ¿no? Ahí ya estamos entrando directamente en el campo de la pragmática. Pero es interesante. Muchas gracias. A vos. Solo quería sumar, porque después hablaron de la investigación y yo solo dije que trabajo con la gente de Filo del Lenguaje, que sí, digo, incluso en el aspecto teórico fue difícil investigar en pandemia porque tantas horas de exposición a una pantalla fueron extenuantes. Así que el trabajo de los investigadores es difícil por muchos motivos, pero bueno, agradezco que se sigan celebrando estos encuentros para charlar y ver qué estamos haciendo. Sí, y si sirve de consuelo fuera de pandemia tampoco es tan fácil y tan feliz todo, así que, bueno. Bien, respecto al trabajo de Yamila, Camila, Sofía y Melissa, una cuestión que me quedé pensando es, la población, ustedes la eligen en base al criterio de los chicos que tienen síndrome de Asperger, y si hay alguna otra variable
algún otro criterio ahí que juegue, no sé, pienso clase social, lugar de residencia, no sé, otras variables que estén ahí jugando y que piensen que puede estar también influyendo en el rendimiento de los chicos. Bueno, gracias por la pregunta, es re interesante, porque primero lo que contábamos en torno a la dificultad con las herramientas diagnósticas y con el cambio de manuales diagnósticos también. Hoy en día el diagnóstico ya no dice Asperger, porque en términos burocráticos tiene que ajustarse a los nuevos manuales diagnósticos. Entonces por ahí se va a encontrar como trastornos del espectro del autismo de nivel 1. Sí. Antes, perdón, quería conectar un poco con lo de Sofi también. En base a esto, ahora ya los chicos ya no se les puede decir Asperger y ahora son autistas, pero ellos realizan como una reivindicación muy fuerte del término ASPI, digamos. Ellos se autodenominan ASPI, entonces la verdad que mientras la discusión teórica es, bueno, es autismo, es Asperger, ¿qué es? Hay un problema pragmático, semántico, bueno, mientras tanto las personas viven, ¿no? Y realizan reivindicaciones de cómo se identifican. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Como uno por ahí cuando expone se termina volviendo medio frío con las denominaciones y los términos, pero hay personas acá también, ¿no? Así que bueno, con respecto a la población, lo que hacemos es ver qué es lo que dice la psicopedagoga o neurólogo o el profesional que haya extendido el diagnóstico. Por eso es tan importante la comunicación con las asociaciones y con los profesionales. Y bueno, son ellos los que nos van diciendo, este niño tiene características Asperger. Y lo que hacemos es, nosotras administramos la batería y no es que las pruebas se descartan si después nos dicen, bueno, a este niño al final le pusieron este otro diagnóstico, porque en todo caso se actualiza el diagnóstico en la base de datos. Porque algo que pasa en nuestro país también es que a veces algunos diagnósticos se registran para que el niño no pierda ciertas terapias, ¿sí? Porque, no sé, nos pasó en el caso de un niño que tenía diagnóstico de trastorno específico del lenguaje y hasta que no se lo pudieron cambiar a autismo, no se descartó ese para que el niño no perdiera acceso a las terapias, ¿sí? Es decir, es muy importante el acercamiento al corpus. Y después con respecto a qué otras variables se tienen en cuenta, los niños que nosotros le administramos la batería pertenecen a LAMBA, es decir, son de Ciudad de Buenos Aires y de conurbano, y ahora estamos en proyecto de poder trabajar en Junín, porque hay una población bastante grande allá y tenemos una de las investigadoras ahora está radicada allí, así que bueno, estamos tratando de generar contactos y también salir un poco como de la capital, que es donde las investigaciones Perdón, se concentran. Sí, voy a interrumpir. Yo soy de Junín, así que si necesitan algo, me encanta. háganmelo saber porque podemos tramitar algo allá. Bueno, muchas gracias, Sofi. Estos intercambios son geniales. Así que en otras investigaciones yo no lo dije porque en la descripción del Filosit creo que no estaba, o yo por lo menos no la encontré, pero en general sí trabajamos en torno a clase social media o media baja, o clase trabajadora, digamos, la denominación es clase media. Y después lo que hacemos también cuando pareamos por edad es tratar de sostener un rango de 3 meses, es decir, que cuando se compara el desempeño de un niño neurotípico con el de uno neurodivergente, es que sea o 3 meses más grande o 3 meses más chico, ¿sí? Porque como son edades en donde el desarrollo, por ahí un año ya marca mucha diferencia, hay que tener cuidado cuando se hacen esos pareos. La verdad es que a veces no se puede con esto que contábamos de, bueno, se suspendieron las tomas, etcétera, etcétera. Bueno, a veces se extiende hasta 6 meses y, bueno, nada, se comenta la metodología de eso. Igualmente no hemos tenido como cambios en los datos como significativos, pero bueno, es algo que se tiene en cuenta también.
Y creo que no me olvido nada, chicas. No sé si hay algo más para mencionar. Gracias. No, nada. Bueno, y Carla, yo te quería pedir si podías reponer un poco todo lo que es cómo se desarrolla la investigación desde el marco de la historiografía, que nos comentaste el análisis, pero si podías reponer Sí. un poco, que creo que en la facultad es una orientación que está, bueno, que no tiene tanto Sí, lugar. no existe básicamente Jamás como diría. orientación. No, por ahí no, me expresé mal, por ahí lo que no existe es este trabajo que hacemos con las gramáticas, que es como una cosa más específica dentro de la historiografía, que es la gramaticografía didáctica, que lo que hacemos básicamente es estudiar manuales porque son partes fundamentales de la configuración ideológica, en el sentido más amplio de la palabra, de una nación. De hecho, esto que yo traté es recién de los comienzos, en una época muy cercana a la independencia, pero es muy interesante ya analizarlo, estas producciones cerca de las fuertes olas inmigratorias a partir de 1880. De hecho, yo tengo una beca o así, te estimulo, en la que investigo toda esta parte, y es muy interesante realmente porque son muchas de las gramáticas, digo, ya se está pensando en una currícula, ya hay un mayor control del gobierno, entonces podemos ver claramente ciertas intenciones ahí, que tal vez son un poco más difíciles de dilucidar en este periodo en el que yo traté en este trabajo. Por ahí tratando de conectar un poco con lo que hablaba Sofi, por ahí es medio volado lo que estoy diciendo, pero eh, es muy común en las gramáticas de fin del siglo XIX que haya apartados exclusivamente de vicios y barbarismos, en donde hay determinados términos que, si uno utiliza determinadas palabras, están asociadas a ni siquiera una forma subestándar, es algo que no está aceptado y que tiene que erradicarse. Y bueno, y ahí sí entra mucho la Real Academia Española como organismo de poder, de regulación de la lengua. No sé si me fui un poco por las ramas, pero bueno, básicamente Para nada. lo que yo investigo al menos y lo que a mí me gusta tiene que ver con las gramáticas escolares y cómo buscan, digamos, homogenizar a la masa hablante. Y te hago una pregunta, Carla, porque me interesa particularmente el tema, coincido con vos, con que todo lo que es discurso pedagógico en cualquiera de sus materiales creo que tiene un rol muy importante si haces en tu investigación o vos, por tus inquietudes, haces algún tipo de relación, comparación con lo que pasa en la actualidad, si ves, no sé, diferencias, similitudes entre esas gramáticas de aquella época y lo que pasa hoy, no sé, con los manuales escolares, Sí, esto lo hago por fuera de la investigación, no es a lo que nos dedicamos, pero no sé, yo estudio varios idiomas y es muy interesante ver el enfoque de los distintos manuales y cómo varía según lo cultural, qué cosas son aceptadas o no por determinados países, porque por supuesto en general son libros extranjeros. No sé, yo siempre pienso, y repito, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero siempre me acuerdo en un curso de B1 inicial de ruso que nos encontramos leyendo un texto sobre ametralladoras, bombas, y un montón de vocabulario bélico que no lo he visto ni siquiera en un curso avanzado de inglés. Por eso digo, es otra cosa que va por fuera de la investigación, pero a mí me parece muy interesante ver desde lo gramatical también, pero bueno, lo primero que me viene ahora a la mente son esos ejemplos que tienen más que ver con el vocabulario, con lo semántico y con la transmisión de
no sé, no sé qué término utilizar, pero de cierto imaginario colectivo de una sociedad a través de un libro de gramática. Sí, sí, ¿no? Una cosmovisión, ¿no? A la vez Ahí está, sí, sí. bien. Bueno, no sé si el resto tiene preguntas. No. Bueno, Yo tengo una felicitarlo. pregunta, perdón. Dale, Patricio, sí. Disculpen, yo tengo una pregunta para Carla, que me interesa. No soy de lingüística, entonces me interesan algunas cuestiones particulares o de otra orientación, pero me gustaría saber cómo explicitan estas gramáticas que mencionaste los pronombres en acusativo y en dativo sin tomar las categorías del latín. Sí, las mencionan simplemente. O sea, estamos hablando, ¿no? Los pronombres de objeto directo e Claro, indirecto, claro. El básicamente. lela. Sí. Claro, todo eso. Simplemente, generalmente, si mal no recuerdo, porque no tengo las gramáticas acá, pero después de los pequeños parrafitos en los que ellos manifiestan su discrepancia con las gramáticas de la Real Academia Española, enumeran los pronombres que sí declinan, muy brevemente, es otro parrafito, 2 como mucho, y ahí se termina toda la discusión. No vuelven o sea, tampoco ahí utilizan categorías del latín. No sé si responde a... No sé, Patricia, si... Sí. Gracias. ¿Más preguntas, comentarios, sugerencias? Yo tengo una pregunta para Yamila, Camila, Sofía et al. Respecto de la distribución de roles en cuanto a la investigación en sí, y por ahí otra cosa que no sé si mencionaron, y también puede ser extensiva a Carla y a Sofía, ¿cuánto tiempo les tomó, digamos, todo lo que tiene que ver desde recopilación de datos hasta, en el caso de ustedes, aplicación y después, bueno, ver corroboración de resultados y todo lo que tiene que ver, sobre todo la investigación grupal de ustedes, por el hecho de que, bueno, trataban con gente con ciertas características particulares. Entonces, ¿cómo fue entre ustedes también la distribución de los roles en cuanto a si tiene que ver más bien con lo que ustedes ya venían investigando individualmente y a raíz de eso distribuyeron sus roles dentro de la investigación, o más bien fue un trabajo conjunto y sobre todo en este contexto pandémico con las dificultades que eso implica? Bueno, gracias por la pregunta primero. Lo podemos como dividir en dos partes. Primero están los objetivos de la investigación, y eso se va viendo según el cronograma que ya está pautado, digamos, cuando se envió el proyecto, se van resolviendo las tareas y se van asignando según disposición. También hay preferencia, es un equipo muy colaborativo y hay mucho diálogo, entonces si alguna prefiere realizar una tarea o al contrario no realizarla, la verdad que siempre nos ponemos de acuerdo. En ese sentido les tengo que agradecer a las chicas porque la verdad es un equipo de trabajo impecable. Y después con respecto a los temas que investigamos nosotras, que fueron las diapositivas en las que mostramos los temas que fueron surgiendo, por un lado hubo mucha motivación de parte de la doctora María Luisa Silva para que cada una buscara sus intereses. En ese sentido ella es muy generosa y nos dice siempre que miremos qué es lo que nos llama la atención a nosotras antes de por ahí concentrarse tanto en lo que dice la bibliografía de base. Y después ir a ver, o sea, qué pasa entre el corpus y la bibliografía, ahí empezar a contrastar. Así que cada una va leyendo el corpus y a medida que va buscando tratar de responder a las tareas pautadas en el Filosit, va encontrando cosas que le llaman la atención y le interesan. Y a partir de allí, en algunos casos nos hemos repartido en grupitos más pequeños nosotras para trabajar, que fueron los trabajos que expusimos en congresos. De todos modos, estamos al tanto de la investigación de las demás, por ahí no tanto en detalle, pero sí en las generalidades y los objetivos, lo que hay de trasfondo, eso sí. Preguntas hay todo el tiempo, es como que no es algo que puedas decir, bueno, esto acá surgió una pregunta y se corta. De hecho, lo que nos suele pasar es que hay más preguntas que tiempo para responderlas. Entonces, vamos teniendo
cada vez más temas pendientes para ir abordando, y de hecho cada vez que estudiamos un tema vemos que hay cada vez más para investigar y cuánto más falta, pero bueno, aún siendo un equipo no se llega a cubrir, lo cual es muy estimulante para seguir trabajando, la verdad. Y bueno, y después cada una va realizando su trabajo, digamos, o se pone un objetivo que es estudiar algún tema en particular o presentarse a un congreso, y cuando surge algún llamado interesante, decir, bueno, preparar un trabajo o para ese congreso o para un artículo, y bueno, tratar de ir cumpliendo mientras tanto, con los cronogramas que existen, digamos. No sé si terminé de responder. Sí. Sí, perfecto. Gracias. Bien, no sé si hay más preguntas. Bueno, yo quiero felicitarlas a las 3 exposiciones. La verdad me gustaron mucho, me parecieron muy interesantes y muy ilustrativas. Felicitarlas también por seguir con la investigación en esta época que no es sencilla. Alentarlas a seguir, porque la pandemia va a pasar, vamos a estar todos vacunados, vamos a volver a la presencialidad, nos vamos a volver a quejar de las cosas que nos quejábamos antes, vamos a volver a trabajar con sujetos en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, vamos a poder volver a consultar archivos en bibliotecas, en presencia, así que seguir, insistir, investigar. Siempre es difícil, el contexto lo hace aún más dificultoso, pero hay algo que es la voluntad y la insistencia que son bien valoradas en el mundo de la investigación y son recompensadas a la larga. Así que a seguir investigando. Yo les voy a dejar mi mail. Yo me especializo en análisis del discurso y sociolingüística. Se los dejo por si quieren discutir algún tema. Ahí está. Así que, bueno, para discutir siempre hay tiempo. Así que bueno, felicitarlas de nuevo, agradecerle a Clara y al Departamento de Letras por haber hecho las jornadas, por no haberse vencido ante la pandemia, y bueno, agradecerles. No, gracias a vos. Un año después, pero acá estamos. Gracias Bien. a todos por estar y a las expositoras, muy interesantes. Felicitaciones y bueno, Gabriel, muchas gracias por moderar la mesa. Y bueno, nos vemos en otras mesas durante el día. A las 5 está el cierre, así que les esperamos a todos. Bien, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Chao, gracias.